nuestro secretario Germán va a dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, regulando el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Barrera, Jiménez, Labra, Núñez, Don Daniel, Saavedra y Silver, y de las diputadas señoras Sandoval, Sepúlveda, Doña Alejandra y Yomans, que modifica el Código del Trabajo para ampliar el número de delegados sindicales por obra o faena y regular la duración de su fuero laboral. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Yoman, Mix, Orsini y Sandoval, y de los diputados señores Boric y Brito, que modifica el Código del Trabajo para otorgar fuero laboral al padre con motivo del nacimiento de un hijo por el plazo que indica. Oficio del Superintendente de Educación, señor Cristian O'Ryan, a través del cual hace llegar respuesta a oficio de la Comisión en relación con la entidad sostenedora Corporación Educacional Gloria Méndez Briones de la comuna de Penco. Un reemplazo, presidente, para la sesión del día de hoy. La diputada señora Gael Yoman será reemplazada por el diputado señor Giorgio Jackson. Carta de la diputada señora Marisela Santibáñez, por medio de la cual solicita se pueda recibir en audiencia a dirigentes del gremio de peluqueros independientes para que expongan las problemáticas que les aquejan. Perdón. Y por último, señor presidente, carta abierta de Sergio Gamonal, José Luis Ugarte, Daniela Marci Muñoz, Carla Varas y Eduardo Camaño, académicos expertos en derecho laboral, mediante la cual manifiestan su preocupación en relación con el contenido actual del proyecto de ley que pretende regular a los trabajadores que se desempeñan en plataformas digitales de servicios, correspondiente al boletín número 13.496-13. Entregan sus fundamentos y parecer y un llamado a la Comisión para considerar la modificación de este proyecto de ley, en particular la eliminación del párrafo tercero que crea la figura del trabajador de plataformas independientes. Y, presidente, un último documento, este es un pareo del diputado señor Ramón Barros y del diputado señor Amaro Labra para la sesión de hoy martes 10 de agosto. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Germán. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Nadie? Tucapel. Sí, Ramón, diputado Barros. No, yo quiero darle gracias también a Gastón por su generosidad, su caballerosidad, previo al pareo con Amaro, que yo no lo sabía, por eso, pero quiero darle las gracias por los conceptos y por la forma en que conversamos. Es un lujo persona. Gracias. Muy bien, sí. Gracias, diputado Barros. ¿Se aprueba la cuenta entonces? ¿Temas varios? Diputado Ilavaca, bienvenido a la comisión. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a la comisión y poder plantear un tema que me tiene bastante preocupado. Hace ya varios meses atrás se votó y despachó por parte de este Congreso Nacional un proyecto de ley que busca el retiro de los fondos para las personas con enfermedad terminal. Ya llevamos cerca de 5 meses de la tramitación para ciertos cánceres que se establecieron en la misma normativa y 1 mes y días respecto a todas las enfermedades terminales. Ocurrió un caso dramático en la región de Los Ríos, en la comuna de Los Lagos. La señora Patricia Muñoz, TENS del consultorio de la comuna de Los Lagos, que le tocó vivir esta situación, una enfermedad terminal grave, en etapa terminal. Cuando desarrolla todo el trámite, se encontró con varios problemas. Ella tenía cerca de 20 millones de pesos ahorrados en su cuenta de capitalización individual. Tenía un hijo de 20 años, 19 años, y un marido que le sobrevivían. Hace la solicitud, se le declara la enfermedad terminal, pero le señalan de que tiene derecho a una pensión provisoria de 100 y tantos mil pesos mensuales. Ella dice, yo quiero retirar el total de mis fondos. No, es que usted no puede retirar el total de sus fondos porque usted tiene derecho o tiene que dejar su pensión de sobrevivencia. Y el monto de su pensión de sobrevivencia es cerca del 80% de sus fondos, 80-90% de su total de fondos.
La idea cuando discutimos esta ley era darle la posibilidad al afiliado de que pueda retirar el monto total. Nosotros aceptamos la discusión que tuvimos con el Ejecutivo de efectivamente hacernos cargo de la pensión de sobrevivencia y de acuerdo a los antecedentes que entregó la ministra en aquel momento y el subsecretario, que correspondía al 50% aproximadamente, por lo tanto el 50% adicional lo podía retirar totalmente. Pero lo cierto es que eso no está ocurriendo. El hijo de 19 años tenga la seguridad que no le interesaba tener pensión de sobrevivencia. El marido, que es una persona joven, tampoco le interesaba tener pensión de sobrevivencia. La FP en ningún caso le hizo presente que además, producto de que era trabajadora, tenía derecho al seguro de invalidez. La cosa, señor presidente, es que la semana de vivir ese drama, esa tristeza que ver la ilusión de que un proyecto de ley bien estructurado, bien intencionado, era humo. Ella falleció a la semana después de esa noticia. Entonces, señor presidente, me gustaría que se pudiera citar a una sesión especial al señor subsecretario y al ministro del Trabajo para poder evaluar los alcances y cómo ha ido funcionando este proyecto de ley. Porque me temo que atendido el nivel de fondos previsionales que la gran mayoría de los chilenos tienen, que son inferiores a 30 millones de pesos, el caso de Patricia se debe repetir en varias oportunidades. Y eso es quitarle el piso a un proyecto de ley que, insisto, perseguía otra cosa, perseguía que aquella persona que está en sus últimos momentos de vida pueda tener un término de vida digno. Y lo que estamos haciendo es pegarle con una puerta en las narices, diciéndole, ¿sabe qué? Usted no tiene derecho porque todo el dinero se mantiene en el FP. No quiero hacer cuestión respecto a cuánto va a ser ese monto de pensión de sobrevivencia, porque conversaba con la diputada Alejandra Sepúlveda, me contaba un caso que ella misma denunció. La pensión de sobrevivencia para las personas, le aseguro que está en el monto de los 30.000 pesos, 40.000 pesos, y la FP se va a quedar con los 20 millones emposados por mucho, mucho tiempo. Ese no es el objetivo de esta ley, señor presidente. Me gustaría que se pudiera citar, insisto, al ministro, al subsecretario, para poder conversar a cómo ha estado funcionando y ver si es que este tema en particular se puede solucionar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lavaca. La verdad que lamentar el testimonio que usted acaba de dar y solidarizar con esa familia. Como usted dice, siempre uno acá aprueba o presenta proyectos con la mejor de las intenciones y tienen un espíritu, pero salen al mundo real y siempre hay instituciones o personas que buscan algún vacío, algún subterfugio para no cumplir la ley. Y esa ley tenía un claro objetivo, que es el que dice usted. Entonces, por supuesto que hoy día se supone que vamos a cambiar de presidencia, pero va a queda en acta, ¿no es cierto?, la petición suya para citar al ministro, invitarlo acá y ver cómo podemos corregir ese aspecto. Así que se hará, como usted dice, diputado. Diputado Saavedra. Sí, adherir a lo que ha presentado el diputado Lavaca, pero yo agregaría un oficio directo a la Superintendencia de Seguridad Social y AFP que también fiscalice y que haga la pega. ¿Qué está pasando con esta ley, su aplicación y los efectos que se buscaba cuando legislamos? Entonces, también a ellos, en virtud de lo que ha planteado el diputado Marco Lavaca. ¿David Lavaca? Sí, presidente, complementar un tema. Como la señora acudió directamente a mí, fue quien dio inicio a este proyecto de ley presentando la idea legislativa. Yo me comuniqué con el subsecretario de Previsión Social y revisamos el caso. Me comuniqué con el encargado de fiscalización de la Superintendencia de la Superintendencia de Pensiones, gracias, ¿ya? Y efectivamente se verificó los hechos. Se verificó que a la señora no le habían dicho de que tenía derecho al seguro de invalidez, ¿ya? Y se verificó que efectivamente no le correspondía más de lo que le correspondía porque se lo llevaba toda la pensión de sobrevivencia. Insisto, es un tema claramente, y yo sé que la Superintendencia de Pensiones tiene los antecedentes, y me gustaría también, además de ambos, que se sumara, ¿ya? Gracias. No, así será. Aparte del oficio que nos pidió el diputado Saavedra, también en la invitación yo creo que es bueno que estén presentes el ministro y el... No, sí, por supuesto. Claro. Pero también, si nadie se opone, por supuesto, como hemos dicho, se aprueba el oficio también. Okay. Presidente. Sí, pero quiero hablar de otro tema. Diputado Saavedra y senador Navarro. Diputado Saavedra.
Ok. Y senador Navarro, en ese Sí, orden. mira, la semana tuve una reunión con las organizaciones de trabajadores de manipulación de alimentos, las que prestan servicios en los diferentes colegios del país y que tienen contratos de trabajo y que tienen una serie de indicadores que nadie sabe por qué se establecieron de esa forma, cuáles son los guarismos y por qué. Segundo, estas manipuladoras tienen una serie de incumplimientos respecto de bonos. Y hay un contrato en ciernes que está pronto a dar luz y evidentemente si no se consideran una serie de variables que ellas presentaron, esto puede ser dañino para el futuro de las trabajadoras manipuladoras de alimentos. Por lo que pido, en términos urgentes, sí, la convocatoria del director nacional de la JUNAEP para la revisión de estos contratos, los efectos en los contratos individuales de trabajo y los efectos, por lo tanto, en la salud ocupacional y el pago de bonos que están aún incumpliéndose. Eso, presidente. Gracias, diputado Saavedra. El lunes en la audiencia, a petición de la diputada Sepúlveda y el diputado Manuel Monsalve, estuvieron presentes las dirigentes de... Claro, entonces, sí, ahí se tomaron decisiones de enviar el oficio, pero usted propone que invitemos también al director. Así que hará en el acta también entonces para hacer una sesión respecto, que es un tema bastante delicado que tienen hoy día en respecto a las licitaciones principalmente, ¿no? El diputado senador Navarro, sobre lo mismo, ya. Sí, presidente. Le paso la palabra al senador Navarro. Sí, respecto a lo mismo, las manipuladoras de alimentos yo creo que han conversado con todo y no solamente dice relación con lo que acaba de plantear el diputado Saavedra, sino que además dicen respecto a las condiciones laborales en las cuales hoy día, en pleno proceso pandemia, ellas se tienen que llevar adelante sus funciones. Yo he conversado con todas los gremios de manipuladores de alimentos, por lo menos en la región de Los Ríos, que están súper preocupados respecto, por ejemplo, a los protocolos sanitarios especial para la entrega de servicio de alimentación escolar. Son condiciones laborales mínimas que ellas exigen. Si se ha efectuado algún estudio de factibilidad o levantamiento de información sobre las condiciones de la infraestructura de las cocinas de los establecimientos educacionales para poder efectuar un servicio de alimentación debidamente segregado y en turno. Tampoco, saber si es que se han identificado dificultades en la infraestructura educacional para el correcto cumplimiento de los aforos establecidos en el plan paso a paso y orientación elaborada por el Ministerio de Educación. También respecto si se han adoptado medidas necesarias para compatibilizar las actividades propias de central de abastecimiento y producción de canastas con las cocinas y comedores, ya que en algunos establecimientos se utilizan los mismos espacios físicos. Y claramente si es necesario llegar a evaluar las actuales bases de licitación. Lo que temen las manipuladoras hoy día es que, atendido a la restricción de los aforos, pierdan su puesto laboral muchas manipuladoras de Chile, porque ahí existe un vacío. Y eso es bueno aclararlo. Gracias, presidente. Gracias. Sí, como digo, tuvimos a las dirigentes y nos manifestaron todas las inquietudes y demandas y problemas que tienen, así que se va a ver con el oficio y con la invitación al director. Senador Navarro, le damos la bienvenida a la Comisión de Trabajo. Gracias. Como siempre. Gracias, presidente. Le ofrezco la palabra. Gracias a todos los diputados presentes en esa Comisión de Trabajo, a la cual pertenecí casi 12 años con don Pedro y con Alejandra allí. Presidente, le he hecho llegar una carta, su condición de presidente de la Comisión, para solicitar pueda ser puesto en tabla un proyecto de ley de mi autoría que ingresé al Senado el año 2011, el 2014, el Senado lo despachó aprobado casi por unanimidad a la Cámara de Diputados y que dice relación con la regulación y defensa de los derechos genéticos de los trabajadores. Esto es la prohibición y regulación de que todos los exámenes genéticos y los antecedentes que de ellos se desprendan no puedan ser usados en contra de los intereses del trabajador, tanto en el ámbito laboral o cual fuere. Estos hechos, desde la fecha de aprobación del 2014 en el Senado, se han venido produciendo con mayor rapidez y con mayor intensidad, tanto en Estados Unidos como en Europa, y tengo la percepción que no tardarán en llegar a Chile. Utilizar información genética para impedir ascensos laborales, para impedir acceso laboral u despidos laborales, y regular y prohibir el uso de esa información de manera maliciosa es importante.
se han incorporado nuevos estudios en Chile, también en el extranjero, que instan a regular. Y en Chile no tenemos esa regulación y este sería un primer gran paso. Ojalá la comisión pudiera tratarlo, presidente. Lleva algunos años ya en la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados y le pediría a usted y a todos los diputados integrantes y diputadas pudieran ver una planificación para ponerlo en tabla, discutirlo y espero poder aprobarlo. Eso es. Muchas gracias, senador. La verdad que yo igual le pido las disculpas por no haber alcanzado a colocar su proyecto, su moción en tabla, porque entiendo la importancia del proyecto, porque lleno de urgencia y con proyectos que no podía salirme, pero el nuevo presidente, tengo la seguridad que lo va a poner, porque además nos envió él una carta oficialmente pidiéndole a la comisión que lo ponga en tabla, así que tengo la seguridad que se va a ver lo antes posible. Vale. Así que nosotros vamos a estar acá también y ya no de la presidencia, pero vamos a hacer todo lo posible para ver ese proyecto lo antes posible. Gracias, presidente. Ojalá fuera así. Y a su disposición acá en la Comisión de Derechos Humanos del Senado y de todos los diputados de la comisión. Eso. Saludos, senador. Gracias. Diputado Sauerman. Sí, presidente, mire, sabe que no puedo dejar de mencionar un reportaje que salió hace unos días atrás en televisión y en otros medios escritos respecto de que el Mineduc consideraba y estimaba que habían 5 millones de chilenos que no habían alcanzado la enseñanza media. Entonces, cuando hablamos permanentemente aquí en la comisión de mejorar los salarios, de mejorar los niveles de calidad de vida de los trabajadores, sin duda no nos podemos quedar indiferentes ante una situación como esta, porque es claro y evidente que los salarios van en directa proporción a la productividad de los trabajadores y esa productividad se basa, ¿cierto?, en el aporte de cada uno a la empresa o a la institución en donde trabaja. Por lo tanto, yo le pediría, presidente, que hiciéramos un esfuerzo, hiciéramos una sesión también, o por lo menos una parte de una sesión donde conversáramos con el director de CENSE, en este caso, para ver qué es lo que se está haciendo respecto de esta gente, porque yo presenté un proyecto hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, respecto de los jóvenes que no trabajan ni estudian, que son un par de millones también, y gente que sale de los colegios y que hoy día no está trabajando ni estudiando, se transforman finalmente en un problema y no en una oportunidad para el país, y por lo tanto es interesante saber cuáles son las políticas públicas que se están tomando con esa gente que ya todo el mundo sabe que existen, pero nadie las toma, ¿cierto? Y nadie las hace parte de las políticas públicas del gobierno. Entonces, me gustaría saber qué es lo que va a hacer el CENSE respecto de estos propios estudios que ha entregado el Ministerio de Educación de aquí en adelante. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Así será, digamos, para quedar acá en acta, para que el futuro presidente invite al director del CENSE. ¿Se ofrece la palabra en varios? ¿Tenemos varios? Bien, en varios, entonces, don Pedro, pasamos a la orden del día, pero antes de entrar en la orden del día, corresponde votar mi renuncia, y yo antes de votarla quisiera leer una cosa muy breve, un resumen, una pequeña cuenta pública de 10 páginas. No es breve, pero importante saber lo que hicimos porque este periodo fue distinto al resto. A mí me tocó asumir el 19 de enero, después, por supuesto, febrero, mes de receso, y fueron pocos meses, porque uno acostumbra a asumir la presidencia un año, pero bueno, me tocó menos tiempo, todos saben, por los problemas que hubo acá. Y en este tiempo tuvimos un total de, como le digo, partiendo el 19 de enero del 2021, tuvimos un total 45 sesiones. El total de proyectos de ley discutidos en la comisión y su tramitación, digamos, que lo vimos acá, fueron 13. El primero, ¿no es cierto?, fue el proyecto de ley que complementa las normas del título séptimo de la ley 16.744 y establece la necesidad de protocolos de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro en el marco del estado de excepción constitucional provocado por la crisis sanitaria derivada del brote del virus COVID-19. El segundo proyecto de ley fue iniciado un mensaje del presidente de la República que extiende la vigencia del beneficio establecidos en las leyes 21.227, 21.263,
publicado ya en el Diario Oficial el 15 de febrero del 2021. Eso fue la que extendía los beneficios establecidos en esa ley. El tercer proyecto que vimos fue el que modifica el Código del Trabajo en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Esto lo aprobamos, ¿no es cierto?, el día lunes, recién aprobado, que se va a ir a sala ahora, espero el martes. El cuarto fue el que regula los cambios de fondos de pensiones. El quinto fue el que adecuó el Código del Trabajo al Convenio sobre Trabajo Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo. El sexto fue el que reguló el contrato de los trabajadores que desarrollan labores de plataformas digitales, ¿no es cierto?, el que aprobamos acá ya y se fue al Senado. El séptimo fue el que establece el retiro extraordinario de fondos previsionales, recuperación de ahorros previsionales en las condiciones que indican, ¿no es cierto?, que fue también tramitado en esta comisión, que fue un mensaje del presidente de la República. El octavo establece los días 15 y 16 de mayo del 2021 como feriado irrenunciable para los trabajadores del comercio. Noveno establece un bono de cargo fiscal y mecanismos de recuperación de ahorros previsionales, que también lo vimos acá, no sé acá en qué etapa está ese trámite. El décimo, el que reajusta el monto del ingreso mínimo, ¿no es cierto?, que esa fue una gran discusión, que casi, yo creo, estuvimos casi a punto de lograr un acuerdo acá, pero lo intentamos. El 11º fue el que modifica el trabajo, el que regula el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales. El mismo, sí lo dije, ya se repite. Establece el trabajo a distancia para cuidados de niños en caso de pandemia. Extiende la duración del permiso laboral para trabajadores y trabajadoras en caso de fallecimiento de padre, madre y de un hijo en periodo de gestación. Este proyecto se ve mañana en sala. Por lo tanto, total de leyes cuyo origen son proyectos de ley discutidos y votados en la comisión, que ya son ley, ¿no es cierto?, 4. Tuvimos 88 audiencias y oficios que enviamos, los parlamentarios fueron 106 oficios en materia de competencia dirigidos a diversas autoridades políticas. Por lo tanto, en estos meses yo creo que tenemos un buen resultado en cuanto al trabajo de la comisión, y quiero manifestar los agradecimientos a Pedro, a Germán, a Alejandra, por supuesto a ustedes, los colegas, que hicieron posible también que se desarrollara en estas condiciones la comisión. Quiero agradecer el trabajo siempre bien ponderado de Francisco del Río, ¿no es cierto?, que es un tremendo aporte en todos los proyectos de ley, así que se agradece tu apoyo y participación en los proyectos, Francisco. Y por supuesto a mi asesor Salvador, que debe estar por ahí viendo este proyecto, que es la pulguita que tengo ahí detrás, que hace todos los proyectos. Así que, dicho esto, se le agradece a la comisión por todo el apoyo que tuve durante la presidencia de esta comisión. Eso, presidente. Muchas gracias. Presidente. Presidente, corresponde a continuación pronunciarse sobre su renuncia, presentada a la sesión ordinaria anterior, presidente, y para eso se le... ¿Quién quiere? Pero hay que votar. Hay que votar. Pero yo pediría, presidente, la unanimidad de la comisión para la renuncia, para aprobar la renuncia. Sí, claro. Sí, por supuesto, diputada Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Primero, a mí me parece muy importante el resumen que usted ha hecho, ¿no? Porque muchas veces en la vorágine del trabajo uno no se da cuenta ni tiene, yo diría, la conciencia de todo lo que se ha hecho en términos de esto tan importante como esta comisión de trabajo. Así que primero agradecerle este resumen, y lo segundo es cómo usted ha conducido esta comisión, que yo creo que siempre, y todo el mundo podrá decirlo, en forma ecuánime, en forma transversal, ¿no es cierto?, sin ningún sesgo de ningún tipo, y dando la posibilidad de que todos puedan opinar, y abriendo las puertas, además, de la comisión a todos los trabajadores, trabajadoras y organizaciones. Yo creo que eso es muy importante en una comisión como la nuestra. Además, su calidad humana, ¿no es cierto?, que es indiscutible en este Congreso Nacional. Así que muchas gracias a usted, presidente, y además por considerarlo, ¿no es cierto?, también a muchos de nosotros, su amigo. Así que muchísimas gracias, y bueno, vamos a guardar este resumen para recordar el trabajo de este año. Muchas gracias, diputada Sepúlveda, por sus palabras. Se agradecen. Bien.
Pido entonces la unanimidad para hacer... Sí, se aprueba entonces unánimemente aceptada la renuncia. Entonces, yo mismo, digamos, propongo al diputado Gabriel Silver para asumir la presidencia. Si hay unanimidad, ¿no es cierto?, para que asuma de inmediato. Presidente, en conformidad al artículo 241 del reglamento, la elección debiera efectuarse en la sesión ordinaria siguiente, excepto que los parlamentarios por unanimidad dieran su aprobación para que se pudiera elegir hoy día mismo. Sí, pero para eso requiere unanimidad. Pido la unanimidad de la comisión para que podamos elegir hoy día mismo al nuevo presidente. Sí, presidente. Sí. Se aprueba la... Bien. Entonces... Vamos a habilitar el sistema de votaciones para los señores diputados que no están presenciales. ¿Y no habría la unanimidad para el diputado Silva? Debería Silva? preguntar quiénes son los interesados, Sí. a lo mejor no hay más interesados. Diputado Eguiguren, yo aprovecho de saludar al subsecretario que no lo había visto, no estoy acostumbrado a presencial, estoy primera vez aquí con la pantalla, así que no me había dado cuenta que estaba presente don Fernando Arap, subsecretario. Presidente. Sí, me pidió la palabra el diputado Eguiguren y después el diputado Larre, ¿no? Solamente, presidente, saber si hay otro candidato, porque si no hay otro candidato, ¿para qué vamos a votar? Elijámoslo por unanimidad. Sí, eso yo propongo. Yo propuse el nombre del diputado Silver. Si no hay otro candidato, lo ideal es, ¿no es cierto?, elegirlo por unanimidad. Además que para el diputado Silver sería una emoción, ya después de tanto que lo eligieran por unanimidad, pero sería un no. Si le parece a la comisión el nombre del diputado Gabriel Silver. Aprobado, ¿no es cierto?, por unanimidad la nueva presidencia del diputado Gabriel Silver, así que le propongo que tome inmediatamente lugar. Oye, hagamos una ceremonia. No, que sea simbólica. Sí. Muy bien. Sí, pues no, te vamos a dar la que corresponde. Porque... Bueno, agradecer en primer lugar el apoyo transversal, unánime, yo lo veo también como un gesto importante, y también decir que es un orgullo para mí ser el continuador de Tucapel Jiménez. Todos sabemos el rol que cumplió en esta comisión, prueba de ello está en no solamente los números y la productividad en términos legislativos, que eso puede ser un dato, porque yo creo que como nunca el Congreso ha estado tan exigido, en buena hora, interpelado respecto a sus votaciones, sino que también por la calidad humana, por la capacidad también de conversación, de llegar a acuerdos. Es una persona que ha sido puente muchas veces en situaciones que hemos tenido poca capacidad de escucha activa entre nosotros, y eso efectivamente lo agradecemos, más allá obviamente con toda la tradición y la trayectoria sindicalista, principalmente lo que es su trayectoria como un defensor de los trabajadores públicos y de todos los trabajadores en general por parte de Tucapel. Así que me honra inmensamente ser el continuador de su trabajo, y así esperamos que sea también la tónica en lo que queda de este cuadrienio en términos legislativos. Eso es, y ahora sí, continuamos en este caso con la sesión, y vamos, obviamente, señor secretario, al punto... Corresponde en la tabla de fácil despacho, primero que nada, ocuparse del proyecto de ley de autoría de la señora Marcela Hernández. Así es. Que estuvo en tabla la sesión pasada, y que ella tiene una presentación que quiere poner. Así es, le damos la palabra a la colega Marcela Hernández. Hubo casi ánimo respecto del espíritu de la ley, hay que señalarlo, había algunos ripios a nuestro juicio que había que salvar, así que le damos la palabra a la colega Hernández, diputada. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los miembros de la comisión, agradecer que se haya puesto en tabla de fácil despacho esta moción, y bueno, probablemente, como todos los proyectos, tiene muchos ripios y puede mejorarse significativamente con la experiencia que tienen ustedes en la comisión. Quisiera partir diciendo que hoy día, en el artículo 60 del Código del Trabajo, se regula el pago de remuneraciones y las demás prestaciones cuando ocurre un trabajador fallecido.
y se hacen estas prestaciones a los familiares que son titulares. En este sentido, la redacción actual del artículo establece que en caso de fallecimiento del trabajador, las remuneraciones que se adeudaren serán pagadas por el empleador a la persona que se hizo cargo de sus funerales hasta concurrencia del costo de los mismos. Eso dice hoy día. El saldo, si lo hubiere, y las demás prestaciones pendientes a la fecha del fallecimiento se pagarán en orden de precedencia al cónyuge o a los convivientes civil, a los hijos o a los padres del fallecido. Y lo dispuesto en el inciso precedente solo operará tratándose de sumas no superiores a 5 unidades tributarias anuales. De aquí me interesa destacar dos cosas. Uno, que no se hace distinción en el tipo de razón por la cual fallece un trabajador. Aquí no hay distinciones si fallece de un infarto en miocardio en su casa o si fallece en un accidente del trabajo o en una enfermedad profesional motivada por el trabajo. Y en ese sentido, decirles que en mi región existen muchísimos sindicatos que han logrado algunas reivindicaciones en mérito a que un accidente del trabajo o una enfermedad profesional tienen otra significación en caso de fallecimiento del trabajador, en el sentido que fallece con ocasión de un tema del trabajo. Por lo demás, ellos o muchos de los sindicatos que llevan años negociando han logrado reivindicar aquello estableciendo en sus convenios colectivos que la indemnización por años de servicio se le va a cancelar como una especie de herencia a los familiares, a los herederos. Y eso en el caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Este proyecto lo que persigue es dejarlo establecido para todos los trabajadores que fallezcan en estos casos, independientemente de si pertenecen a un sindicato grande con poder de negociación o no. Y entendiendo también que es una circunstancia fortuita y que en términos generales las empresas es un gasto que tienen considerado cuando se retira un trabajador. Desde ese punto de vista hubo al principio una objeción respecto de la admisibilidad de este proyecto, pero eso fue votado en sala y se consideró admisible, así que eso ya está superado. Ahora, conversando con, y ahí, no sé, estaba puesta la presentación y ahora se borró, ¿qué pasó? No sé. Contarles que en la conversación con Confederación de Trabajadores del Cobre y también con la Federación Minera, algunos abogados de ellos, ¿puedo? Ya. Lo hace con el... Es que no sé por qué se fue a la tercera al tiro. Se fue a la tercera al tiro. Quiero retroceder a la primera. Quiero ir a la primera. Esa. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Que se apoye a las familias de los trabajadores fallecidos en accidentes de trabajo, quienes hoy no perciben sus indemnizaciones por años de servicio. Y lo que dice nuestra propuesta es que se cancelará la indemnización por año de servicio a los familiares de los trabajadores fallecidos en accidentes de trabajo de trayecto, entendiéndose esta como un pago de acuerdo con lo establecido en el inciso primero del artículo. Ahora, algunas observaciones que nos hacían los trabajadores y que ellos proponían otra redacción era que se cancelara la indemnización entendiéndose esta como un pago que constituye remuneración. ¿Por qué ellos hacen esa salvedad? Porque dicen que si la redacción es la que nosotros estamos proponiendo, tendría que pagar impuesto a la herencia. Entonces, a mí no me parece correcto porque la remuneración se entiende que es un servicio prestado.
y en este caso no habría una prestación de servicio y por eso me parecía que no era adecuado. Entonces, finalmente, a mí me parece que pudiéramos hacer una modificación, incluso a través de una indicación sustitutiva, y adecuar el texto propuesto por mí incluso, y en vez de que diga o sea, dejar establecido allí que este monto no va a ser objeto de gravamen alguno. En eso consiste el proyecto, no es más que eso. No sé qué ripios ustedes vieron, aparte de los que podrían estar acá. Pero de lo que se trata es de que aquellos trabajadores que han fallecido con ocasión de un accidente del trabajo, su indemnización por años de servicio la perciban sus herederos. Independiente. Sí, me gustaría pedir opiniones y obviamente tal vez algunas también traslado al Ejecutivo su opinión. En principio, ¿qué habíamos visto? Primero, que aquí se cambia la palabra cancelará, que obviamente aquí viene la segunda indicación a cambiarse. Eso para nosotros es un ripio importante porque el concepto es el pago en términos civiles, pago o solución. Y lo segundo, que obviamente había una duda, que es de larga data un debate que en materia de herencia y en materia general, ni siquiera en términos laborales, siempre existe un incentivo, porque todos sabemos que a veces los parientes no necesariamente son los más cercanos, un aliciente a que tengan beneficio de pago, que está en la norma de Debello a la fecha. Primero, quienes asuman los gastos de última enfermedad y las personas que asuman también los gastos correspondientes a los funerales, justamente de esa persona. Eso tiene incluso relación en una norma de larga data, incluso que los parientes, porque uno subentiende que los parientes son lo más cercano, pero la vida a veces enseña algo radicalmente distinto. Y aquí, justamente en este artículo, entendiendo el concepto de las indemnizaciones, que yo creo que ese de alguna manera es el nervio o el corazón del proyecto, se altera justamente esa norma que dice relación con la solidaridad humana, que a veces no coincide necesariamente con las relaciones familiares. Eso es, diputada Hernando, lo que fue motivo de la discusión en la sesión anterior. Pero me gustaría escuchar al Ejecutivo, si es posible. Presidente, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, presidente, primero que todo, muy buenas tardes. Saludar a todos los miembros de la comisión, partir por felicitarlo por su nombramiento como nuevo presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Desearle, presidente, el mayor de los éxitos en este periodo y obviamente toda la disposición del Ejecutivo a poder trabajar en conjunto, como creo que lo hemos venido haciendo con la Comisión, los distintos proyectos de ley en beneficio de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Aprovechar, presidente, si me permite, también por su intermedio, agradecer al diputado Tucapel Jiménez, con quien tuvimos una excelente relación. Creo que todos han destacado no solo lo profesional, sino que especialmente lo humano del diputado Tucapel Jiménez. La verdad es que solo palabras de agradecimiento hacia la labor que él realizó, siempre buscando obviamente los acuerdos, los consensos y con muy buena disposición. Así que al diputado Jiménez, también presidente, por su intermedio, agradecerle la labor y cómo guió y cómo, cierto, lideró la Comisión de Trabajo de esta honorable Cámara, presidente. Respecto de lo que se nos consulta, el proyecto que por su intermedio presenta la diputada Hernando, lo dijimos la semana anterior, presidente, creemos que es un buen proyecto en términos que compartimos el espíritu, entendemos el espíritu de la moción en términos de que hoy día los trabajadores que fallecen, ¿cierto?, esa indemnización o eventual indemnización, recordemos que la indemnización por año de servicio se genera hoy día bajo determinadas causales en el Código del Trabajo, que son básicamente el despido por necesidades de la empresa, el desahucio escrito del empleador y el nuevo artículo, yo digo nuevo, pero es desde el año 2014, porque me tocó tramitarlo el año 2013, muchos de ustedes estaban en esa época, que fue el 163 bis, ¿cierto?, que es para los casos de insolvencia del empleador. Y por lo tanto, lo que pretende la moción, por su intermedio, presidente, la diputada Hernando, es incorporar, por así decirlo, una nueva causal que dé derecho a la indemnización por año de servicio, que es el fallecimiento del trabajador, pero no el fallecimiento del trabajador a secas, sino que entendemos el fallecimiento del trabajador
por accidente del trabajo o accidente de trayecto, ¿ya? Por lo tanto, lo restringe a esa hipótesis que nos parece también que va en el camino correcto. Nosotros, presidente, obviamente tenemos algunas dudas en términos más bien conceptuales que creo que se pueden ir dando posteriormente en la discusión en particular del proyecto. Por ejemplo, ¿qué se entiende por accidente del trabajo o accidente de trayecto? En términos, tiene que haber una calificación de aquel. ¿Quién califica? Califica la superintendencia, califican los tribunales, basta la declaración de accidente del empleador. Creo que son temas que se pueden ir, obviamente, revisando para llegar a determinados consensos. Comparto también lo señalado por usted, presidente, en términos de a quién va esta indemnización. Comparto 100% lo que plantea la diputada Hernando en términos de que esto no es remuneración, ¿cierto? La remuneración es una contraprestación específica por la prestación de determinados servicios. Aquí no hay prestación de servicio. Por lo tanto, efectivamente, aquí lo que hay es una indemnización. Pero esta indemnización, ¿a quién va? Va, como se plantea en la moción, al cónyuge, a los descendientes y ascendientes en ese orden, o va, como plantea hoy día el artículo 60 del Código del Trabajo, en primer lugar a quien se hizo cargo de los funerales y posteriormente a los herederos. Y por lo tanto, presidente, nuestra opinión del proyecto en términos generales es una opinión positiva, compartimos el espíritu del proyecto, pero creemos que hay algunas cosas que se pueden ir corrigiendo en la discusión en particular del mismo, presidente. Muchas gracias al subsecretario, bueno, por sus palabras, lo mismo para respecto de lo que fue la presidencia del colega Tucapel, y en el fondo lo que uno entiende es que el Ejecutivo finalmente apoya en lo sustantivo el proyecto. Como esto está en la tabla de fácil despacho, me gustaría pedir su opinión para votarlo en general y que trabajemos un texto incluso con apoyo del subsecretario Arap para corregir justamente estos puntos de tal manera de dar prelación y avance respecto a este proyecto en el que es bastante transversal la iniciativa presentada por la diputada Hernando y que esperamos obviamente avance y sea ley de la República. ¿Les parece? ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Señor secretario, tome la votación en general. Y queda pendiente su despacho en particular. Señor Durán. Don Eduardo. A favor. A favor. Señor Equiguren. A favor. Señor Jiménez. A favor. Señor Lavé. Don Cristian. Señor Molina. Don Andrés. A favor. Señor Saavedra. A favor. Señora Sandoval. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. A favor. Señora... Perdón, señor Jackson. No está por acá. Señor Silver. A favor. Resultado de la votación, presidente. 9 votos a favor, ninguno Señor secretario, abstención. señor secretario, tuve un problema técnico, me gustaría poder que me tome la votación. ¿Presidente? Sí, por supuesto. ¿Cómo votación la ve? A favor. Disculpen, tuve un problema ahí. 10 votos a favor, presidente, ninguno en contra, ninguna abstención. Muy bien, aprobado en general y como señalamos en el acuerdo vamos a trabajar en una propuesta que también nos va a elaborar el secretario Arap, de tal manera, señor Del Río, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar su presidencia por su intermedio, deseándole la mejor de la suerte y que cuente con el apoyo del Ministerio para todo lo que sea necesario. Presidente, muy breve, en la discusión particular, sería útil si podemos contar con el apoyo o las audiencias de dos tipos de entidades. Uno es la suceso, básicamente para que se refiera a todos los beneficios por muerte que tiene un trabajador con un contrato de trabajo dependiente. Básicamente porque puede que los problemas derivados de la singularización de la indemnización por año de servicio deriven en que esto sea una especie de seguro obligatorio que debe tomar el empleador por muerte del trabajador o algo así. Porque básicamente también creemos que la ley de accidentes del trabajo tiene algo que decir en los casos de muerte del trabajador. Hay un seguro de sobrevivencia involucrado también que puede que a través de su análisis se resuelvan varios de los problemas técnicos.
Y en ese sentido sería útil quizás escuchar a algunos abogados que hoy día efectivamente se dedican a atender casos concretos, a litigar, y que están agrupados en CETRA o CITRA, y junto con la Suceso creo que sería un elemento que ayudaría bastante a clarificar algunos puntos técnicos de la discusión en particular, presidente. Gracias. Gracias, señor del Río, pero miren, como lo importante desde el punto de vista procesal es darle preclusión a los autos, y ya se votó en general este proyecto, y como el Ejecutivo en lo sustantivo está a favor, que desde la subsecretaría también le corresponde la coordinación respecto de la Suceso, nos gustaría más que abrir audiencias, que no es común además en una tabla de fácil despacho, ni menos en una votación en particular, que nos traiga una propuesta técnica. Si aquí hay apertura de tener algún texto alternativo, la diputada Hernando Mocionante la ve también con buenos ojos, de tal manera que ojalá en la votación en particular tener el mismo respaldo unánime, tanto de los parlamentarios del oficialismo como de oposición, que se vio reflejado en la votación en general. Eso es, no tenemos problema que se coordine obviamente el Ejecutivo con la Sucesos, por el contrario, sería robustecería justamente el debate si tener una sola norma técnica. Eso es. Muy bien, continuando con la orden del día, ahora evacuada la tabla de fácil despacho, pasamos al proyecto de fondo que dice relación con el proyecto que modifica el Código del Trabajo, regulando el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios correspondiente al boletín 13.493. Respecto al punto, señalar que está obviamente para su votación en particular, pero yo quiero hacer el siguiente alcance. Hay normas que no son objeto de indicaciones, y nos gustaría avanzar en esa línea y darle la palabra al diputado Gastón Saavedra, porque nuestra idea es también avanzar, no quiero llamarlo comisión mixta, porque en términos legales provocarla hay que hacerlo en la sala. Existe la posibilidad que respecto a aquellas normas que no existió acuerdo, hubo una voluntad respecto del ministro, particularmente el subsecretario Arab, de tener justamente estas reuniones respecto a que estas normas, ojalá en la próxima sesión poder llegar luego de reunirnos justamente con diputada, justamente con las distintas agrupaciones, ojalá con algún nivel, si no de unanimidad, de alto consenso respecto de su aprobación. Así que le doy la palabra al diputado Saavedra y, como digo, vamos, por respeto, incluso hablé con el diputado Jackson recién, a votar solo aquellas normas que no son objeto de indicación. Sí, las conversaciones previas, efectivamente está la voluntad de legislar. En ningún minuto nos hemos restado o hemos manifestado alguna intención en contrario a continuar con el proceso de regularización de una situación que el país ha tenido que enfrentar, yo diría no de buena forma, porque hemos sido testigos todos de las condiciones de trabajo y los efectos que estas tienen en la vida de quienes reparten o de quienes transportan pasajeros, porque hay de los dos, uno los que cumplen servicios de reparto, sea de alimentación o los pedidos en las casas, en fin, y otros que cumplen en el caso de los denominados Uber, por tanto hay de ambos casos. Y en las conversaciones que hemos tenido y que hemos tratado de buscar una solución para esto, efectivamente lo mejor y lo más sano es que efectivamente comencemos a resolver todas aquellas indicaciones o aquellos puntos del proyecto que no tienen indicaciones, en donde no hay contradicciones, entonces los vamos despachando, y en los otros, en donde también es bueno que el gobierno explicite hasta qué punto o en cuáles de los artículos ellos estarían de acuerdo para que los consideráramos, y si es que está la voluntad o no afecta o no daña las indicaciones de quienes las hicieron, entonces provocar un proceso de encuentro y de resolución, como usted la propone, presidente, pero con un plazo acotado, no con un plazo que estuviera en demasía, porque no tiene mucho sentido. Entonces, eso como propuesta para avanzar hoy día en la tarde. Gracias, don Gastón. Le damos la palabra a nuestro secretario que va a hacer un alcance. Presidente, solamente para hacerle presente a la comisión que a la vista del comparado que tienen los señores parlamentarios, todas las disposiciones contenidas en el proyecto del Senado tienen indicaciones. No hay una sola que no tenga indicación, hasta el artículo transitorio. Bueno, yo creo que ha sido claro el señor secretario, y a voluntad de a lo menos de despachar lo que fuera indubitado. Esto no es así, pero dado que existe voluntad,
señor subsecretario, de tener un trabajo conjunto y que este proyecto tenga respaldo por todo. Hay que destacar que aquí en la Cámara hubo una iniciativa del diputado Jackson que obviamente nosotros apoyamos con nuestros votos y nos gustaría que parte de ello también se viera reflejado. En términos legales no existe una comisión mixta dentro del proceso legislativo, pero será una comisión mixta ad hoc y sí, como dijo el diputado Saavedra, nos gustaría que fuera acotado, obviamente, en los tiempos. Así que le damos la palabra en esos términos. Sí, muchas gracias, presidente. Presidente, yo entiendo la disposición de la comisión, la valoro, creo que ha sido el espíritu en general que hemos tenido en la Comisión de Trabajo de poder ir sacando los distintos proyectos de la mejor manera y ojalá con el mayor consenso posible. Desde el punto de vista del Ejecutivo, presidente, y usted lo decía también la semana pasada, este es un proyecto que la verdad es que nace del Senado, de la moción de determinados senadores, bastante transversal, donde se constituye posteriormente en el Senado una mesa técnica, ¿cierto?, que tuvo una duración aproximadamente de 4 o 5 meses. No lo voy a aburrir hoy día, presidente, con todo el detalle de la mesa técnica, porque creo que lo planteé en el pasado, pero una mesa técnica que funcionó durante 4 o 5 meses, donde se recibieron más de una veintena de expertos, tanto nacionales como extranjeros. Tuvo una composición además tripartita, con representantes tanto de los trabajadores a través de la CUT, de los empleadores a través de la CPC y también del Estado. Y ahí se gatilló este proyecto, presidente, y yo quiero volver a destacar el trabajo que realizaron especialmente la senadora Carolina Goch, especialmente el senador Juan Pablo Letelier, la senadora Adriana Muñoz, la senadora Van Rieselberghe y el senador Rodrigo Galilea, ¿cierto?, en términos de crear un cuerpo normativo, pensando en los nuevos tiempos. Sabemos que la economía de plataforma llegaron para quedarse, sabemos también que tenemos que ser innovadores en su regulación, y que esta innovación en su regulación obviamente tiene que escapar de los cánones laborales tradicionales. Sobre esa base, presidente, obviamente entendemos y conocemos también que hay una mirada distinta en algunos puntos que está representada por el proyecto de ley que la Comisión de Trabajo, la Cámara conoció ya hace algunas semanas atrás, que tiene como autor al diputado Jackson por su intermedio. Nosotros, presidente, obviamente, como Ejecutivo, apoyamos el proyecto que viene del Senado, pero también obviamente estamos disponibles, presidente, y así lo hemos conversado, a revisar qué de las indicaciones que están presentadas, que no alteran la esencia y la sustancia del proyecto del Senado. Nosotros, en ese sentido, presidente, creemos y lo vamos a defender, que el proyecto del Senado parte de una base que creemos que es sana, que es mantener la posibilidad que los trabajadores puedan tener la calificación o de trabajadores dependientes o de trabajadores independientes. Es por lo demás, presidente, lo que piden los propios trabajadores, tener independencia. Y por tanto, en la medida en que mantengamos esa columna vertebral que está dada por la calificación jurídica o de dependiente o independiente, creemos que de las indicaciones hay aspectos que pueden contribuir al proyecto. Nosotros, presidente, ya hemos hecho un análisis interno como Ministerio del Trabajo de las indicaciones. Creemos que hay aspectos de las indicaciones que son valorables. Solo, presidente, a modo ejemplar, una de las indicaciones plantea que cada vez que se contrata un nuevo trabajador de plataforma, la plataforma debe informar la existencia o no de sindicato. Creemos que es positivo, y de hecho hay una norma similar en la ley de teletrabajo que ya está vigente, ¿cierto?, hace más de un año. Y por tanto creemos que hay aspectos de las indicaciones que podemos rescatar, que podemos sumar a este proyecto, pero obviamente siempre manteniendo la columna vertebral que está dada por esta posibilidad y libertad a los trabajadores de poder tener esta calificación jurídica. Así que, presidente, la disposición del Ejecutivo está obviamente que lo podamos revisar. Ojalá este es un proyecto, presidente, que tiene suma urgencia y que ya tiene bastante tiempo en la comisión, así que la manera que usted determine para una más rápida tramitación, si es necesario que nos constituyamos en trabajos por separado para llegar a la próxima sesión con algún acuerdo. Nosotros estamos disponibles, presidente, obviamente, al mecanismo que sea más idóneo, más eficiente y más expedito para poder, obviamente, tener este proyecto aprobado a la brevedad. Lo dijimos en alguna sesión anterior, presidente, por cada día que pasa hay un trabajador desprotegido. La situación actual es la precariedad absoluta. Hoy día los trabajadores de plataforma no son considerados trabajadores, ni dependientes ni independientes. O sea, esta discusión que estamos teniendo para ellos ni siquiera les llega,
porque hoy día no son trabajadores, no cotizan seguridad social, no pueden sindicalizarse, no pueden negociar colectivamente, no gozan de capacitación en la gran mayoría de los casos. Hay plataformas que en este sentido están más avanzadas que otras, pero en general esto no ocurre. Y por lo tanto, presidente, la disposición está a avanzar y a poder tomar lo mejor de las indicaciones que ya se presentaron. Por su intermedio también está la diputada Sandoval, que la veo que una de las que presentó la indicación, así que a la diputada Sandoval, a la diputada Yomans, al diputado Jackson, poder tomar lo mejor de estas indicaciones y incorporarlo al texto que viene del Senado, que a nuestro juicio, presidente, humildemente creemos que es un texto que está más robusto y que además está bastante más en línea, presidente, con lo que existe hoy día en materia de derecho comparado, y ya lo vimos en las sesiones de audiencia previa, el modelo británico, el modelo estadounidense, el modelo italiano, el modelo francés, por decir solo algunos, que crean esta figura y permiten esta categoría intermedia de trabajadores. Bueno, muchas gracias, señor subsecretario. Yo le propongo a los miembros de la comisión, cuando hablo de pasos acotados, que no sean más allá de 2 semanas, a la vuelta distrital esto se vote, de un sector con mucha precarización del punto de vista laboral, y por tanto es prioridad a nuestro juicio sacar adelante esta iniciativa, pero obviamente la posibilidad de diálogo o como conversa con el otro proyecto que fue también moción parlamentaria de la Cámara de Diputados, para nosotros es muy importante recoger al máximo todos los elementos que podemos sacar de un proyecto, como digo, fue iniciativa del diputado Jackson, pero contó también con nuestros votos. Así que 2 semanas, si les parece, a los colegas miembros de esta comisión, y así va a ser a la vuelta distrital, este proyecto va a estar en votación con un resultado positivo, esperamos. Presidente. Bueno, por haber, colega, a sus órdenes. Sí, yo quisiera, sí, me parece que el plazo, digamos, sea acotadísimo, porque la verdad es que los desacuerdos ya se han manifestado, sobre todo en torno al primer proyecto, que, como usted bien decía, correspondía a la iniciativa del diputado Jackson. Me gustaría, no sé si usted le habrán hecho llegar la carta de 5 académicos relacionados con los derechos laborales, en que se pronuncian respecto a este proyecto. Ya, eso sería un insumo muy necesario para tener a la vista de la discusión de las indicaciones. Está en la cuenta, mi señor secretario, pero además yo espero que está el subsecretario y que usted sea convocado, obviamente, a esta comisión ad hoc como corresponde y que participe. Muchas gracias. Bueno, habiéndose cumplido el objetivo de la tabla, pasamos a levantar la sesión. Muchas gracias.